Así que para que se den cuenta de lo compleja que es esta guerra, ¿no? Y además que, por si no fuera suficiente, pues es a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, los sentimientos de las personas, la desmoralización de unos, de otros, juega un papel determinante, ¿no? Para que se produzca pues toda esa fase que ya hemos explicado aquí, desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Entonces se va normalizando, se va normalizando, se va normalizando todo lo que se quiere normalizar. Pero el contexto es de guerra, no es de paz, es de guerra. Es decir, aquí ya empezamos a entrever las profecías en torno al final de los tiempos, el advenimiento del anticristo y de cómo el anticristo imitaría a Cristo en todo, ¿no? Entonces, pues, que Cristo es el que trae la paz, pues entonces el anticristo también trae la paz, pero es una paz al revés. Es decir, es una guerra. Es una guerra, pero que parece paz, ¿no? Es decir, el engaño es tan sofisticado, es tan bueno que, si fuera posible, aún engañaría a los elegidos, ¿no? Esto es lo que dice la Escritura. Y vaya que si se lo están tomando al pie de la letra esto, ¿eh? Bueno, entonces había varios ataques sobre varias bases estadounidenses en Irak. Esto, bueno, pues era algo que iba ocurriendo a lo largo de la noche. Esta hora precisamente Donald Trump de nuevo en su red social, en Truth Social, y dice precisamente Donald Trump: felicidades mundo, es hora de la paz. Bueno, a raíz de esto hay que recordar las declaraciones que hizo Donald Trump ayer domingo, en las que decía precisamente el mandatario de Estados Unidos que había que ejercer la fuerza, habrían ejercido ellos la fuerza para llegar a un camino de paz. Bueno, pues pone hoy felicitaciones ahora, felicitaciones mundo, es tiempo de paz. Sean todos bienvenidos, mis apreciados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Tenemos la segunda parte de nuestra serie, El Medio Oriente y las profecías. Vamos a tratar acerca del Armagedón en esta segunda parte. Es literal. Esa última gran batalla de Armagedón de Apocalipsis 16, verso 12 al 16, ¿es literal o será literal, espiritual o abarcará ambos aspectos? Esa es la pregunta que nos hacemos, a la cual vamos a dar respuesta en esta segunda parte de nuestro tema, el Medio Oriente y las profecías bíblicas. Y más ahora que está en boga este conflicto entre Israel e Irán, donde supuestamente se ha llegado a un alto al fuego, donde hay declaraciones de paz, de seguridad y de prosperidad. Lo que conocemos las profecías bíblicas, sabemos que la palabra del Señor dice que cuando en el fin del tiempo digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no van a escapar. No porque la palabra de Dios sea pesimista o que sea nuestro deseo que existan los conflictos, todo lo contrario. La palabra de Dios dice que tenemos que procurar estar en paz con todos los hombres y el principio de Dios es el amor. Sin embargo, esto que está pasando en el mundo es el resultado de un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y la palabra profética nos indica lo que ha de suceder. Tenemos, mis hermanos, que ustedes han visto en el avance de este vídeo que hemos puesto a un comentarista español. Nos ha sorprendido las declaraciones de este comentarista español, que no es religioso en lo absoluto, pero que él está reconociendo una verdad espiritual. Y ustedes han escuchado su declaración. Para él ya esto es un asunto que trasciende a lo meramente físico. Ya esto tiene que ver con los últimos tiempos y con el advenimiento del anticristo. Me sorprendió cuando escuché la declaración de este comentarista español, el cual no es religioso. Y también ustedes han escuchado las palabras de Trump, las declaraciones de Trump, donde él indica que de aquí en adelante va a haber paz y va a haber prosperidad. Muy bien, hermanos, pero antes de entrar entonces a nuestro tema del Armagedón, les invito a que tengamos una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio que nos das
de poder llegar a esta querida audiencia. Abre el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, que puedan, Señor Dios, ser edificados por esta palabra, y que tu Espíritu siempre esté en cada alma sincera para orientarlo a la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces nosotros vamos a iniciar con nuestro tema acá, el Armagedón literal, espiritual o ambas cosas. Y para ello, antes de eso, quiero pedirle que le des un like a este vídeo, que compartas con otro. Así nos ayudas a difundir este mensaje a muchas otras personas. Compártelo. Suscríbete si no estás suscrito y llega hasta el final de nuestra exposición. Y si puedes escuchar la primera parte, también ahí está a la disposición en el historial de nuestro canal. Puedes acceder al vídeo anterior para de esa forma entonces poder hilvanar estos temas, y de manera que también seas beneficiado con lo que expusimos en ese primer vídeo, que es la introducción a esta serie de la cual vamos a tener varias. Vamos a iniciar entonces con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios acá que Apocalipsis 16, 12 al 16, que nos habla de esa gran batalla final de Armagedón, esa batalla final de este sistema de cosas, de este mundo que se desarrolla en medio de conflictos justamente antes de la segunda venida de Jesús. Dice acá el versículo 12 en adelante: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todos estos conflictos que vemos hoy en día, mis hermanos, son un preparativo para esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Para esa terrible batalla en la cual el mundo se verá envuelto y solamente habrá dos bandos: el que está con Cristo y el que está con el dragón, con Satanás y sus aliados. La palabra de Dios es clara al señalar que este mundo está siendo preparado por espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para hacer una preparación, para reunirlo, para congregarlo, para convidarlos, para llevarlos a una gran batalla, a un gran conflicto entre ellos mismos. Y ese conflicto dice que se le da el calificativo de Armagedón, puesto que ahí son reunidos. Y esta es una palabra hebrea que significa valle de Megiddo. Y nosotros notamos, mis hermanos, que pudiéramos profundizar sobre esto, ya que ese término hebreo tiene una connotación de batalla, tiene una connotación de guerra, y es un lugar literal que vendría a ser el valle de Josafat, allá en Israel, en el Medio Oriente. Dice que en ese gran valle se reunirán los reyes de la tierra, los ejércitos del mundo, a batallar entre ellos por los intereses mezquinos y humanos que siempre han tenido en apoderarse de los tesoros del mundo y de la tierra, de la tierra en todo el mundo. Nosotros vemos que ese problema que hay en el Medio Oriente, mis hermanos, está originado por los grandes intereses en controlar
las rutas comerciales. Y esto viene desde hace muchos años. Y no solamente por las rutas comerciales, sino también por lo que se produce en ese lugar. El petróleo, el gas. Así vemos, mis hermanos, que estos recursos energéticos mueven al mundo. Se temía que Irán en este conflicto pudiese haber cerrado el estrecho de Hormuz, no permitiendo así entonces el trasiego o el tránsito de petróleo y gas hacia Europa y otros lugares del mundo. Esto estrangularía la economía europea. Y ese era un gran temor que había. Pero todo esto se ha desarrollado, mis hermanos, de una forma que vemos la mano de Dios en todo esto. Si bien es cierto, todavía no llegamos a una conflagración general, pero esto va a ir en aumento, poco a poco va a ir en aumento y no habrá paz. No habrá paz. Trump declara que ya va a haber paz, simplemente hay un alto al fuego, pero esto nos va a llevar a otra etapa todavía más terrible, porque si usted hace un análisis de lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos allá en el Medio Oriente, en Israel en especial, usted va a encontrar que los conflictos allá en Palestina y en Israel se han ido incrementando poco a poco. Cada etapa, a medida que avanza el tiempo, es más terrible, es más mortífera. Y ahora supuestamente han llegado a un alto al fuego, pero ¿qué tiempo durará eso? Cuando la palabra de Dios dice que cuando declaren paz y seguridad vendrá muerte y destrucción sobre ellos y no escaparán. Y no porque seamos aquí de esto pesimistas, sino es que esa es la realidad, porque estamos ante un conflicto cósmico. Es una triste realidad. Y lamentamos, ¿verdad?, las víctimas y las muertes y las guerras, porque eso no es de Dios. El que instiga todo esto son los espíritus de demonio, como dice Apocalipsis 16, lo acabamos de leer, para llevarlos ¿a dónde? A esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en un lugar literal que se llama Armagedón, el valle de Megiddo, allá en Josafat. Si profundizáramos más sobre esto, en la etimología de la palabra Armagedón, pudiéramos ver cosas muy sorprendentes, pero no es el objetivo de nuestro tema. Nuestro tema es determinar si esta batalla será literal, espiritual o ambas. Muy bien, aquí dice el pionero adventista del séptimo día, mis hermanos, en su obra Nuestro Día a la Luz de la Profecía, la página 337, en 1918, el pionero adventista W.A. Spencer, él señala lo siguiente: la segura palabra profética que predijo el ascenso y la caída de los antiguos imperios y delineó el curso general de la historia mundial a través de los siglos, describe también la última gran lucha de las naciones. El proverbio dice: la paz es el sueño del sabio, pero la guerra es la historia del hombre. Y la profecía divina nos asegura que la historia de este mundo actual terminará en medio de escenas de conflictos. ¿Y por qué citamos aquí de los pioneros adventistas? Si usted lo quiere saber, mi hermano, y no ha visto la primera parte de esta serie, le animo a que vaya ahí en nuestro canal. Está en su historial, está allí la primera parte, la cual publicamos hace unos días atrás, donde sentamos las bases de la introducción para esta serie, para este estudio profético de profecía, y usted va a ver por qué estamos citando de los pioneros adventistas y por qué citamos del espíritu de profecía. Mis hermanos, es que la iglesia pionera adventista, Dios le reveló la verdad profética, esa verdad que había sido echada por tierra, oscurecida por la iglesia de Roma durante un periodo de 1260 años. Lo que se llamó la Edad Oscura, la Edad Media, la Edad del Oscurantismo. La iglesia de Roma negó la Biblia. Y a través de sus dogmas y de sus enseñanzas al pueblo, tergiversó las verdades bíblicas. Y lamentablemente el mundo estaba en una época de oscurantismo en todos los aspectos. Dios tiene que levantar entonces en el siglo XIX un movimiento
el movimiento adventista. Ese movimiento que entonces Dios le da un don profético conforme al Nuevo Testamento, el don de profecía, que es uno de los dones del Nuevo Testamento, para llevar entonces una orientación profética y ayudar a esa nueva iglesia, ese nuevo movimiento que estaba compuesto de diferentes hermanos que venían de las denominaciones protestantes de los Estados Unidos. Ahí habían de diferentes denominaciones y formaron una unidad y surge el movimiento adventista del séptimo día, al cual Dios le da el privilegio de revelar todas estas cosas a través de estudios profundos que tenían. A veces amanecían estudiando y durante un periodo de 50 años, desde el 1855 hasta 1905, se estableció la firme verdad doctrinal y profética de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, hoy en día, mis hermanos, hay muchas corrientes, hay algunas corrientes por ahí modernas de grandes teólogos, pero aquí no nos estamos basando con grandes teólogos, aquí nos estamos basando en lo que Dios reveló a esa iglesia adventista primitiva, que Dios le dio la verdad y que no se equivocó en sus declaraciones, en sus proclamaciones del Evangelio eterno. Y el tiempo nos ha dado la razón. Y los acontecimientos que se están desarrollando hoy en día nos siguen dando la razón. Y veremos que al final todo será cumplido. Todo será cumplido. Así que entonces sigamos adelante con nuestro estudio después de haber hecho esta breve explicación. Vamos a ver entonces lo que nos indica acá la palabra de Dios en Apocalipsis 16, pues. Dice que esa batalla de Armagedón está promovida por espíritus de demonio. Todo lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, en el Medio Oriente, en Rusia, allá en Ucrania, y los conflictos que hay en el mundo entero. Nosotros vemos que en Estados Unidos hay grandes revueltas, protestas en cientos de ciudades. Hay una situación económica difícil. Esa guerra comercial no le ha sido beneficiosa a Estados Unidos, ni a la economía. Europa se encuentra también en una situación de crisis. Ha aumentado los precios de los energéticos, de los combustibles, de la luz eléctrica y de muchas cosas han aumentado. Los costos de la vida. Los países están en situaciones difíciles desde muchos puntos de vista: social, económico, político, religioso, cultural, familiar, de salud. Guerras, rumores de guerras, conflictos por todos lados, mis hermanos. El mundo está convulsionado y todo es profético. Y esto no solamente tiene que ver con Mateo 24, mis hermanos, que habla de guerras y de rumores de guerra. Algunos adventistas dicen, no, eso nada más es guerra y rumores de guerra. No, esto es más que guerra y rumores de guerra. Esto ya son conflictos que tienen que ver con la antesala de la gran batalla, de ese gran día del Dios Todopoderoso, de esa gran batalla de Armagedón. Esto no es guerra y rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra ya vienen dándose hace mucho tiempo. De 1844 para acá, desde 1798 para acá, cuando viene el tiempo del fin, mi hermano, han habido guerras y rumores de guerra. La primera, la segunda guerra mundial, en el siglo XIX hubo guerras también terribles. La guerra de Vietnam, y por ahí podemos seguir enunciando conflictos, ¿verdad? En Europa, Yugoslavia, Libia, bueno, Irak. Esto ya no es guerra y rumores de guerra, mis hermanos. Esto es algo más allá de eso. Es la antesala, el preámbulo al grande conflicto. Y por lo tanto tenemos entonces que ir a buscar en la Sagrada Escritura, para que la Sagrada Escritura entonces nos dé el contexto de todo eso. Y vamos a ver cómo el capítulo 11 del capítulo de Daniel, dice la Sierra de Dios, que ya está casi a punto de ser cumplido. Estamos a punto de entrar en el versículo 45 del libro de Daniel, que es el preámbulo o la antesala o lo que está antes de la manifestación de Miguel, de la segunda venida de Cristo Jesús, que está indicada ahí en el capítulo 12, verso 1 de Daniel. Dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo, ni lo habrá, ¿verdad? Ese tiempo de angustia.
Ese no tiene que ver con el tiempo de angustia de la Edad Media, de las persecuciones religiosas por la Iglesia de Roma hacia el protestantismo, los valdenses, los albigenses y todos esos hombres y mujeres que defendieron su fe y que dieron su vida por la defensa de la fe. No, el capítulo 12, verso 1, habla de un tiempo de angustia diferente. Ese es el tiempo de angustia final. Y nosotros estamos pronto a entrar a ese versículo 45 de Daniel, donde se manifestará ya la última etapa de este gran conflicto entre el bien y el mal, y allí se dará también el Armagedón, justamente antes de esa segunda venida de nuestro Señor. Y el Señor pondrá fin a ese conflicto. Porque los reinos del mundo van a caer. El único reino que está destinado a ser eterno y establecerse por la eternidad es el reino de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus coherederos, que son los hijos de Dios, que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, que han sido justificados por la fe en Jesús. Muy bien, mis hermanos, dice acá que muchos en nuestro tiempo han llegado a pensar que la civilización debe alcanzar una mejor manera de componer las rivalidades de las naciones. Las profecías nos advierten lo contrario. Analicemos esto, mis hermanos. Dice que muchos en nuestro tiempo, y dígame si no es así, y esto fue escrito en 1918, muchos en nuestro tiempo han llegado a pensar que la civilización debe alcanzar una mejor manera de componer las rivalidades de las naciones. Se habla de la diplomacia. Pero yo hago una pregunta, mis hermanos y amigos: ¿de qué ha servido la diplomacia en la guerra entre Rusia e Ucrania? ¿De qué ha servido la diplomacia en este conflicto entre Irán e Israel? Que desde hace muchas décadas se viene gestando este problema, no solamente con Irán, sino con otras naciones y que están circunvecinas de Israel, y grupos islámicos de diferentes clases en conflicto con la nación de Israel, que fue establecida en 1948. Y mire que la diplomacia durante todo este periodo de tiempo no ha servido de nada. Israel, desde que fue establecida en 1948, inmediatamente recibió un ataque de sus vecinos. E Israel ha vencido en todos sus conflictos, pero en esta ocasión no ha sido así. Israel no alcanzó los objetivos que pretendía, que era eliminar el sistema de los ayatolás en Irán y cancelar definitivamente ese programa nuclear. Aunque por ahí Trump dice que sí, que ya fue destruido todo, eso no es cierto. Hay que informarse bien, porque hoy en día los medios de comunicación están desinformando. Hay mucho amarillismo, mucha fake news. Se trata de dorar la píldora para ocultar la verdad. Y esto no es extrañar, mis hermanos, porque el engaño prevalecería en el último tiempo. Y lo primero que perece, lo primero que muere en un conflicto es la verdad. Así que tenemos que estar seguros de las fuentes de la cual nos informamos, y vamos a buscar esa noticia, vamos a buscar esa verdad de las cosas, porque hoy en día, mis hermanos, el engaño prevalece. Y ahí está también el capítulo 16. Esos espíritus inmundos engañan al mundo entero, dice. Y Jesús dijo: mira que nadie os engaña, ahí en Mateo 24. Apocalipsis 13 también habla de esa potencia, esa segunda bestia que prefigura a los Estados Unidos. Dice que es una potencia engañosa que engaña al mundo entero. Entonces, nosotros acabamos de pasar hace unos años atrás, mis hermanos, una situación con un problema de salud. Y la desinformación estuvo a la orden del día. También la censura. Entonces, realmente, mis hermanos, Israel no alcanzó su objetivo en todo esto. Otro objetivo que tenía el Estado de Israel era arrastrar a Estados Unidos a un conflicto con Irán. Pero ahora ya esto no se ha dado. Ahora más bien el presidente Trump dice que hay paz, que hay seguridad, y felicitó a ambas naciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo que va a felicitar a ambas naciones? Qué bárbaro.
Pero sin embargo, mis hermanos, vemos que todo esto es profético. Y aquí dice que muchos en nuestro tiempo han llegado a pensar que la civilización debe alcanzar una mejor manera de componer las cosas, de componer las rivalidades de las naciones de una manera diferente, ¿verdad? Diplomática. La profecía nos advierte de lo contrario. Esa profecía que es manifestada en la palabra de Dios, nos advierte de lo contrario, de que de hecho la palabra profética señala, mis hermanos, las conversaciones sobre paz y seguridad en medio de los preparativos para la guerra como una señal distintiva de los últimos días. Qué interesante, mi hermano, esta declaración. Qué interesante esta declaración. Volvemos y la leemos. Dice, la palabra profética señala las conversaciones sobre paz y seguridad, así como lo manifiesta Donald Trump, en medio de los preparativos para la guerra como una señal distintiva de los últimos días. ¿Por qué? Porque cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina y no escaparán. Eso es lo que dice la profecía. La profecía nos advierte de lo contrario a paz y seguridad. En los últimos días, dice Isaías, mucha gente vendrá y dirá, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, versículos de 2 al 4. Esto nuevamente nos lo dice el pionero adventista W. Spencer en su obra Nuestro Día a la Luz de la Profecía, la página 337, escrito en 1918. Este pionero adventista estaba clarito, mi hermano, y las declaraciones que él manifiesta en esta obra, en esta publicación, son como si fuesen de el día de hoy, como si fuesen de actualidad. Están describiendo estas declaraciones lo que hoy está pasando, lo que hoy está sucediendo. Se está hablando de diplomacia, se está hablando que tenemos que alcanzar un acuerdo como civilización para arreglar los problemas de las rivalidades de las naciones. ¿A través de qué? A través de esa diplomacia. Pero la palabra profética señala que cuando declaren paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina y no escaparán. Porque están haciendo declaraciones de paz y seguridad en medio de las guerras. Y dice que esto debe ser una señal para nosotros de que más bien esto indica o nos lleva hacia los últimos días donde se manifestará esa gran batalla de Armagedón. Isaías 2, versículos 2 al 4, habla de que supuestamente la gente dirá que las armas las van a convertir en arado, que las naciones ya no se distraerán más para la guerra, que vendrá la paz. Pero el Señor nos indica que no va a haber paz. No porque Dios no desee la paz, sino que el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero no como el mundo la da, porque la paz del mundo es una paz egoísta, una paz de ambición. ¿Qué es lo que se pelean tanto en el Medio Oriente? El control del petróleo, el control del gas y el control de las rutas comerciales. Eso es todo. Eso es todo. Aparte del expansionismo geográfico y Turquía con su sueño de volver a resucitar el gran imperio otomano. Y el Islam, mis hermanos, con sus planes de una nueva yihad, o sea, una nueva conquista para imponer su religión, donde inclusive ellos, los más radicales, dicen que su pretensión es llegar a España nuevamente y reconquistar la Alhambra, allá España donde ellos dominaron por 700 años en un tiempo. Así que imagínense todas estas pretensiones. Entonces hay un choque allí de civilizaciones, hay un choque entre naciones que viene ancestralmente. Si lo vamos a buscar a través de la Sagrada Escritura, encontramos que son conflictos que vienen desde los días de allá de Abraham, mis hermanos, de la historia de Abraham hacia acá.
Una pelea entre hermanos. Qué triste. En las profecías sobre la reunión de las naciones para la gran batalla final, la inspiración descorre el velo y nos permite ver los agentes que han estado incitando al mundo a la guerra. Cuando el profeta Juan vio en visión las escenas de los últimos días, vio los poderes invisibles de Satanás, los espíritus de demonios que salían a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Entonces, nuevamente Spencer aquí nos está diciendo esto en la página 337. Sigamos adelante, mis hermanos. Los reyes de Oriente, las nacionalidades, potencias y reinos que se encuentran al este de Palestina, o sea, al este de Israel. ¿Cuáles son esas potencias? Irán, China, esas potencias orientales desempeñan un papel destacado en el asunto. Pues Joel dice, refiriéndose a esta escena, despierten las naciones y suban al valle de Josafat. ¿Valle de Josafat? ¿Qué tiene que ver esto, mis hermanos, con Apocalipsis 16? Pues si analizamos etimológicamente la palabra Armagedón, tiene que ver con el valle de Josafat. Los millones de musulmanes de Persia. ¿Quién es Persia? Irán, mis hermanos. Ese era el antiguo nombre de esa nación. Los persas, Persia, Irán, ¿verdad? Los millones de musulmanes de Persia, Afganistán, Turquestán e India que se lanzarán al campo de la conquista en nombre de su religión. Y esto lo dice Uriah Smith, otro primero adventista, en su obra, que es muy recomendada por el Espíritu de Profecía, y que el Espíritu de Profecía dice que esta fue la mano ayudadora de Dios y que Dios orientó a este gran hombre, Uriah Smith, pionero adventista, como una luz para orientar al mundo a la verdad en estos últimos días, en su obra Daniel y Apocalipsis, donde Uriah Smith, texto por texto, versículo por versículo de Daniel y Apocalipsis, va explicando cada detalle de la palabra de Dios, de la profética palabra de Dios, de estos dos libros tan importantes, en su obra Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Esa obra que inició allá en 1887 y que luego siguieron varias versiones de esta obra Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Esta cita es de la versión 1897 en la página 692, párrafo 6, la versión en inglés. Muy bien, entonces sigamos adelante. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo ansían el conflicto, pero los ángeles las mantienen bajo control. Leímos de Uriah Smith en su obra Daniel y Apocalipsis, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, lo acabamos de leer, donde se incluye a Persia y las naciones orientales. Pero también ese mismo libro de Uriah Smith, que va dándonos comentarios y aclaraciones versículo por versículo del libro de Daniel y Apocalipsis, encontramos otras potencias. Encontramos, por ejemplo, a Rusia, bien identificada ahí en el versículo 44 de Daniel 11. Y encontramos también otros actores. Luego que pasamos al libro de Apocalipsis, están los Estados Unidos de Norteamérica, pero principalmente la figura papal, de la Roma papal, que va a jugar un papel muy importante en este conflicto, que lo está jugando ahora mismo, solo que lo hace de una manera solapada, lo está haciendo de una manera muy inteligente, muy hábil, porque como dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 8, que este poder, identificado como el cuerno pequeño, es entendido en enigmas. El poder papal es entendido en enigmas y es muy hábil y está movido por uno de los espíritus de demonio de Apocalipsis 16. Allí en el versículo 13 es el poder de la bestia de
de la primera bestia de Apocalipsis 13 también. Ese poder papal está prefigurado bajo varios símbolos: la bestia, cuerno pequeño, el anticristo, la gran ramera, Babilonia. O sea, hay varios términos simbólicos para identificar el poder papal y para que podamos discernir entonces la profecía. Y todo esto tiene que ver, mi hermano, con esa futura gran batalla de Armagedón. Todos estos son preparativos, porque esto es una batalla tanto física como espiritual. Es una guerra contra los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 12. Una guerra contra los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una batalla donde el papado, ese poder papal, tratará de imponer la marca de la bestia en contraposición del sello de Dios. El sello de Dios es el sábado, el Shabbat, mientras que la marca de la bestia es el sello de la autoridad del poder papal, que ella misma declara y reconoce que es haber cambiado un mandamiento o haber tratado de cambiar un mandamiento de la ley de Dios. En este caso se cambió la solemnidad del sábado para el domingo. Y la Iglesia de Roma llama a este hecho una evidencia de su poder para imponer leyes, y lo reclama como una señal de su poder. Tenemos las declaraciones, muchas declaraciones de la Iglesia de Roma al respecto. Así que esa observancia del domingo, esa imposición romana, se convertirá en lo que será la marca de la bestia, en contraposición del sello de Dios, que es el sábado. Y también habrá una batalla espiritual de persecución al pueblo de Dios y a todo aquel que proclame que el sábado es el día del Señor. Ya de hecho, hoy en día en las redes sociales encontramos ataques directos. Cada día se multiplican más los canales y los falsos maestros y los falsos profetas, los falsos pastores, atacando el sábado, el sabbat, el sello de Dios, y haciéndole un favor, haciéndole el trabajo a la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma, ahora con León XIV, está haciendo su trabajo. Y lo ha venido haciendo con los pontífices anteriores, pero este Papa también tiene una misión que cumplir. Y a la par que se está dando esto, se están dando entonces los conflictos entre naciones. Se está dando estos problemas en Medio Oriente, porque este mundo tiene que llegar a una crisis, a un caos, para que en medio del caos y de la crisis entonces las naciones pidan, empezando por los Estados Unidos, pidan la paz y la seguridad. Pidan paz y seguridad. Paz y seguridad, porque habrá un caos. Y ya, de hecho, estamos entrando en este caos mundial de todo tipo. Se pedirá la paz y la seguridad. ¿Y sabe quién les va a dar la paz y la seguridad? La Iglesia de Roma. El protestantismo apóstata unido con la Iglesia de Roma propondrán que esa paz se va a alcanzar cuando supuestamente se guarde el domingo como día del Señor. Y así será impuesto. Hacia allá nos lleva todo esto. Porque todo estos conflictos de naciones, mis hermanos, lo que van a traer es un caos. Porque son espíritus de demonios que van al mundo entero para preparar a todas las naciones y al mundo entero para esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es una batalla física y una batalla espiritual. Y nosotros leemos aquí, mis hermanos, que los 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. En sus frentes, note usted. Las naciones del mundo ansían el conflicto, pero los ángeles las mantienen bajo control. Óigame, hermano, esto es terrible. Las naciones quieren el conflicto, pero ¿por qué todavía no hay una tercera guerra mundial? A pesar de que tienen bombas atómicas. Porque hay ángeles que están reteniendo, mis hermanos, los vientos de la destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Cuando este poder restrictivo sea eliminado, vendrá un tiempo de angustia y tribulación. Se inventarán instrumentos de guerra. Se inventarán instrumentos de guerra mortales. Naves con su carga viviente serán sepultadas en el gran abismo. Todos los que no tengan el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos,
pero se les mantendrá bajo control hasta que llegue el momento de la gran batalla de Armagedón. Aquí encontramos en esta declaración, mi hermano, de Manuscritos Liberados, la página 145, el párrafo 3, encontramos que dice que hay 4 ángeles poderosos que retienen los poderes de la tierra, de las naciones que desean entrar en conflicto hasta que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes. Esto tiene que ver, mi hermano, con el sello de Dios, que es el sábado. Esto tiene que ver con una decisión espiritual. Ya esto es un aspecto espiritual de la batalla de Armagedón. Pero también hay un aspecto físico literal, de un conflicto literal entre naciones. Y más adelante lo dice, cuando este poder restrictivo sea eliminado, ¿de qué? De las naciones que ansían entrar en conflicto, vendrá un tiempo de angustia y tribulación. Y cuando Jesús nos habla de tiempo de angustia y tribulación, dice que los hijos de Dios serán entregados a gran tribulación. A causa de su fe, a causa de que tienen el sello de Dios y de que proclaman el sábado como un mandamiento vigente. Mientras que Roma y el protestantismo apóstata estarán en ese momento unidos, proclamando el domingo, o sea, la marca de la bestia, como una solución al caos en que estará sumido el mundo. Y ellos pretenderán que la paz y la seguridad se alcanzará a través de la observancia de este falso día de reposo. Entonces habrá un conflicto allí espiritual entre los que quieren obedecer a Dios y los que quieren obedecer a la voz del papado a través del protestantismo apóstata. Pero a la par se estará desarrollando un conflicto literal entre naciones porque están airadas, movidas por los espíritus de demonios. Dice que se inventarán instrumentos de guerra mortales. Mire usted las bombas atómicas. Hoy los rusos tienen el Oresny, que es una bomba casi como si fuera una bomba atómica. Hace un daño terrible, pero que no propaga la radiación. Ustedes pueden ver, mis hermanos, esos aviones, esas aeronaves con las cuales bombardearon los sitios donde estaban desarrollándose la energía nuclear allá en Irán. Estas naves invisibles al radar. Usted ve esos grandes portaaviones. Las naciones han inventado instrumentos para destruir y matar, terribles. Dice, naves con su carga viviente serán sepultadas en el gran abismo, o sea que habrán batallas navales. Todos los que no tengan el espíritu de verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero se les mantendrá bajo control hasta que llegue el momento de la gran batalla de Armagedón. O sea, todos estos conflictos, mis hermanos, Dios los mantiene bajo control. Esa breve paz que hay ahora, esa breve detenimiento del conflicto entre Irán e Israel, simplemente es que Dios a través de sus ángeles está reteniendo esto, porque la gran batalla se va a dar más adelante. Va a ir en aumento, pero será más adelante. Todavía no es el momento. Y nosotros vemos más, mis hermanos. Vamos a seguir viendo más citas acá. Dice, se espera que todo miembro de la iglesia que tenga conocimiento de la verdad trabaje mientras dure el día, porque llega la noche en la que nadie puede trabajar. Pronto entenderemos lo que significa esa noche. El Espíritu de Dios está siendo arrebatado de la tierra. Con razón, hay tanto desenfreno en la vida social, cultural, mis hermanos, en la vida familiar, tanto vicio, inmoralidad. Las naciones están airadas, los gobiernos corruptos. Cada gobernante que llega es peor que el anterior. Y note usted, sigue diciendo más adelante aquí, el Espíritu de Dios está siendo arrebatado de la tierra. Las naciones están airadas entre sí. Pakistán odiándose con la India, Rusia con Ucrania, los europeos con los rusos. Los Estados Unidos con los chinos, Irán con Israel, el mundo islámico en problemas también con Israel, parte del mundo islámico con Israel.
conflictos por todos lados. La noche está cerca. Y dice más, se están haciendo preparativos generalizados para la guerra. Preparativos generalizados para la guerra. Escuche bien. La noche está cerca, que la iglesia se despierte y salga a cumplir su obra designada. Todo creyente con o sin educación puede llevar el mensaje de salvación. Con o sin educación, mi hermano. Parece evidente que la obra preparatoria de la sexta plaga, la reunión de los reyes del Oriente, hablando de Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, que nos habla de esta sexta plaga y de la batalla de Armagedón, dice aquí esta cita que es un extracto, mis hermanos, de la cartilla de escuela sabática del primer trimestre de 1904. Y esto apareció en la revista internacional de la escuela sabática, La Profecía de Daniel, el primer trimestre de 1904. Parece evidente que la obra preparatoria de la sexta plaga, la reunión de los reyes del Oriente en preparación para el inicio de la batalla de Armagedón, es un movimiento que tiene lugar antes de que comiencen a caer las 7 últimas plagas. En otras palabras, este movimiento de parte de los reyes del Oriente será una señal de que el tiempo de gracia está por terminar y las plagas por caer, también de que la batalla de Armagedón está por comenzar. Esto era lo que se estudiaba en la iglesia pionera adventista. Esta es una parte de la cartilla de escuela sabática de 1904. Y mire lo que estamos viviendo hoy. Precisamente lo que dice aquí esta cartilla, mis hermanos. Pareciera que esa cartilla es de estas fechas, mis hermanos. Pareciera que fuera de este trimestre del año 2025, el trimestre que corresponde, de acuerdo a los estudios de las cartillas de escuela sabática de la iglesia adventista, abril, mayo y junio. Es el segundo trimestre del año. Mire usted cuánto tiempo ha pasado, 1904 a 2025, más de 100 años. Y cobra actualidad. No es anacrónica. Los pioneros adventistas y sus obras y sus declaraciones no son anacrónicas, no son pasadas de moda, ni se equivocaron. Cobran actualidad y gran veracidad en la medida que vemos los acontecimientos a nuestro alrededor. Y tenemos que estar bien informados con fuentes fidedignas, porque hoy en día hay toda clase de engaños y de mentiras en los medios de comunicación social. No se dejen enredar. Las calamidades en tierra y mar, el estado inestable de la sociedad, las alarmas de guerra son portentuosas. Pronostican acontecimientos inminentes de la mayor magnitud. Los agentes del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Pronto se producirán grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Testimonio para la Iglesia, tomo 9 de 1909, página 11. Nos llama mucho la atención lo que dice este texto, que las calamidades de tierra y mar, los problemas que hay en la sociedad, las revueltas, mis hermanos, en los diferentes países, en Estados Unidos, una nación grande, donde muchas personas la buscan con aquello del sueño americano. Hoy en día se ha convertido en un lugar donde hay grandes agitaciones, persecuciones a inmigrantes, hay toda clase de conflicto, de problemas sociales, y nosotros vemos la agitación que hay en ese país. ¿Qué se puede decir de los otros países, mis hermanos?
También esta cita habla de los conflictos, los preparativos para la guerra, los conflictos que tienen que ver entre esas disputas y conflagraciones entre naciones. Todo esto no es más que preparativos para ese gran conflicto del Armagedón. Por las pocas citas que hemos leído, mi hermano, porque hay muchas más, concluimos que la batalla de Armagedón es una combinación de conflictos literales entre naciones, guerras, rumores de guerras, destrucción, muerte, calamidades de todo tipo, pero también es un conflicto espiritual entre el bien y el mal, por la imposición de la marca de la bestia y por aquella proclamación de los hijos de Dios en medio de estas vorágines del cuarto mandamiento que señala a Dios como creador, el sello de Dios. Un conflicto entre la marca de la bestia y el sello de Dios, que muy pronto se impondrá. Muy pronto estas potencias impondrán también, con excusa de buscar paz y seguridad, impondrán entonces lo que se llamará la marca de la bestia, o sea, el domingo como un día de obligación, un día obligatorio para guardarlo en forma espiritual, en homenaje al papado, y que estará en contraposición con el sello del Dios vivo, estará en directa confrontación contra la verdad del sábado, que es el sello de Dios. Y será entonces un conflicto espiritual entre el pueblo de Dios y la marca de la bestia. Entre la bestia, entre la imagen de la bestia, en contra del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero Cristo es el capitán de ese pueblo de Dios y será ese pueblo triunfante, alcanzará la victoria. Mis hermanos y mis amigos, ¿quisieras tú también alcanzar la victoria? Yo te hago una invitación para que ante todo este conflicto que está hoy en el mundo, alces tu cabeza y mires que todo lo que está pasando en el mundo nos lleva a esa batalla final donde el pueblo de Dios saldrá triunfante. Cristo vendrá y el Señor establecerá un reino que no tendrá fin, un reino donde tú podrás participar si te entregas a Cristo y le pides al Señor que te capacite para la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Tendremos la tercera parte en pocos días. Iremos profundizando sobre ese conflicto en Medio Oriente y tocaremos Daniel 11, versos 40 al 45. Estaremos viendo esos últimos textos de Daniel 11. Y estaremos viendo luego también más adelante un análisis bíblico acerca de la séptima trompeta y de los 3 ay del Apocalipsis. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén. La segunda venida